¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es lunes 21 de noviembre. Es un gusto poder compartir con ustedes después de tener un momento tan sentido, tan importante en una, un aniversario luctuoso de un gran revolucionario mexicano. Que me hace entender, y por eso lo retomo y les ofrezco disculpas por la tardanza, me hace darle sentido o darle continuidad a esto que es el día de hoy, el mensaje que les quiero transmitir, que dice: nadie tocará tu alma con tanto amor como tu sentido de vida. Esa es la diferencia que encontramos. De hecho, en Facebook tuve un poco más de espacio y pude escribir donde todo es posible. Porque reflexionaba yo también hoy en la mañana que a mis seguidores desde el inicio, desde que yo me enfoqué de lleno en el método del doctor de Martini para hacer mi sanación y de ver resultados, como eso me estaba abriendo puertas para abrir mi comunicación con mi padre, para agradecerle lo que no le había agradecido en ningún momento, y que más bien en diferentes momentos de mi vida eran reclamos, era sumarme a las exigencias no comprendidas de otros integrantes de la familia, mi madre, mis hermanos, incluso mi abuela paterna, que aunque no lo decía en voz, lo decía con su mirada, como tenemos también esa manera de expresarnos. Y yo originalmente había pensado ponerle a este en vivo, me llegó así, a propósito de los tonos de las energías del día de hoy, el cómo nadie te podrá acariciar como tú no te atrevas a acariciarte. Y tal vez eso ayudaría a que le diéramos continuidad y lo pusiéramos en otro momento. Pero conectando con esta bellísima explicación de la vida de este gran revolucionario, de Ricardo Flores Magón, que desde que lo conocí cuando estudiaba mi licenciatura en historia, fue uno de esos personajes que me dejó huella y con el que sentí una profunda admiración, y que sigue teniendo para mí tanta identificación como lo es el nombre de este canal, del canal en YouTube que se llama Plenitud Infinita, que es una plenitud que, como les he compartido, yo considero que no va a ser infinita ni completa si no estamos integrados todos. Y claro que eso significa redimensionar y reconfigurar nuestra idea de plenitud. Pero lo que quería aclarar a mis seguidores de inicio, a los seguidores que me conocen desde que abrí este canal, desde el año de 2013, quiero decirles que lo que yo les he compartido, y a quienes han sido mis estudiantes y siguen este canal en algunos momentos, algunas veces más, algunas veces menos, quiero decirles que lo que yo les he compartido de la importancia de la sanación de sus emociones sigue siendo vigente, pero ahora con mayor profundidad, y entendiendo que cada momento, cada etapa de la vida de las personas tiene una energía diferente, va variando, no solamente por los avances que podamos notar en la tecnología, en la ciencia, en la moda tal vez, en la concepción de la salud, porque antes no se concebía la salud mental o no se consideraba el equilibrio emocional como importantes, y ahora son nuestros niños y nuestros jóvenes en México, como se los compartía en estos días, que nos hablan de que es también para ellos muy importante estos aspectos.
Entonces, y la parte del plan de vida, del diseño maestro de vida, pues está traducido en lo que tiene que ver con la ensoñación, con esa ensoñación, con esa imaginación que nos incorpora no solamente a nosotros y a nuestras familias, sino que incluye a todos, incluso a las personas que consideramos como nuestros enemigos o nuestros adversarios, o con ideas, con una ideología diferente a la nuestra, y que de cualquier forma son nuestros hermanos. Y que, como hemos visto, no solamente yo lo vivo en mi familia, sino me recordaba mi mamá hace poco que estando en un plantón en la calle de Reforma, en la avenida Reforma de la Ciudad de México, tuvimos el privilegio de conocer a dos jovencitos, muy jovencitos, muy comprometidos, muy arrojados, muy valientes. 15, 16 años recuerdo que tenían estos jovencitos, y me comentaban, ¿no?, que eran hijos de personas muy conservadoras, y nosotros estábamos en una protesta, pues que eran netamente en un afán de no preservar los privilegios como es de la ideología conservadora, sino que buscaban que eso se extendiera a toda la población. Y bueno, de eso fue de lo que me conmoví, escuchando a personas que conocen mucho de Ricardo Flores Magón y de los hermanos Flores Magón, y que sin duda, sin importar cuál sea la ideología, como yo se los he compartido, pues cada quien tiene un vacío y un sueño que parte de ese vacío, y que está conectado con lo que el título del día de hoy. Nadie toca tu alma, nada te sana como es el amor que te da tu sentido de vida. Yo con el doctor de Martini aprendí que una manera de identificar la misión, identificar los vacíos percibidos en algún momento de nuestras vidas, se puede hacer a partir de 13 preguntas. Ahora también comprendo, gracias al conocimiento del Tzolk'in, en el que sigo profundizando, el que me sigue asombrando, que también se puede conocer a través de la fecha de nacimiento y las sincronías en los sellos, en los tonos, no solamente en el kin natal, sino en los kines que lo acompañan, es decir, los sellos y los tonos que lo acompañan, que tienen que ver con un sello específico en el centro, pero con 4 sellos que acompañan, y con 2 tonos, un tono o un número que es el que predomina en 3, y un tono que es su tono asociado u oculto. Y los sellos que son para este día son el sello de la mano 5, que corresponde a la onda de la noche, que es la onda nueva en la que estamos, que nos recuerda la importancia de ensoñar, y cómo lo que ensoñamos es lo que materializamos. Obviamente esto también sucede, como lo hemos comentado en otros momentos, a donde enfocamos nuestro pensamiento y nuestra emoción, es eso lo que nosotros vamos a recrear, a reproducir, a materializar. Y el viento 12, que tiene que ver con la onda del mono que es el centro del tiempo para los abuelos quichés, es el mono 8, y el centro del telar, que es el inicio, y que se confirma con el recobrar tu alma, el conectarte con tu alma, el además, al retomar esa alma, sintonizarte con tu propio ritmo, con tu propio latido, y al mismo tiempo, de manera sorprendente y maravillosa, poder entender el latido de cada persona, el ritmo cósmico con el que te vas acomodando, y vas entendiendo, como dice aquí en Facebook, que puedas, como dice el título en Facebook,
allí a donde haces lo que más amas, donde tu lugar de poder, como dice Carlos Castañeda, es en donde todo es posible. Alguien podría decir, ¿no?, retomando la historia de Ricardo Flores Magón, de qué manera este hombre que tenía tal conexión con la naturaleza, tal conexión con sus hermanos, con los que compartían este sueño anarquista de que, por llamarle como esa ideología, después fue dándole forma en sus escritos, pero como parte de su vivencia cotidiana significaba el compartir la tierra, compartir el trabajo, compartir la construcción de la vida, de la vivienda, de los arreglos, y en esa sociedad comunal fue en donde él fue enseñado con el ejemplo de su padre. Alguien podría decir, y con razón se podría cuestionar, cómo una persona que amaba tanto el trabajo con sus hermanos, en el trabajo comunal, en el tequio de la Sierra Mazateca oaxaqueña, cómo poder entender que la vida de él, que la mayor parte de su vida fue en prisión, pudiera cobrar sentido, y de qué manera esto que les estoy diciendo es que fuera su mayor amor. Si él estuvo en el encierro siendo un amante de la libertad, no solamente propia, sino también para sus hermanos. Y es ahí a donde el tono que tiene que ver con la columna en la que estamos ya en la tradición yucateca, estamos en la columna 10. Desde una investigación más avanzada que les voy a dejar en el ABC de la sabiduría y el amor incondicional, por si quieren verla, la explicación avanzada de mis maestros mayas, donde hablan de la profundidad de un Solkin dinámico, de un Solkin evolutivo, que se puede mirar con las dos tradiciones desde diferentes miradas. Lo que predomina hoy es el tono 10, aunque aparentemente los tonos de los que estamos hablando son el 5 y el 12. El tono 10 tiene que ver con perfección. Y a mí lo que me dice ese tono 10, porque es el tono de mi ki natal en la tradición yucateca, del enlazador de mundos, lo que a mí me dice ese tono es que las dos barras de la tradición de la numerología maya significan un equilibrio perfecto entre lo que me doy a mí y lo que comparto con los demás. Esa paz de mi conciencia que tiene que ver con mi comprensión y con la integridad de mis actos y con reconocer lo que siento que son mis fallos para poder seguir avanzando y ponerles atención, es la misma que me invita, que me anima, que me empuja mi conciencia a tener esa misma congruencia con ustedes y con las personas con las que convivo y a quienes amo y a quienes no conozco, porque entiendo que es esa parte de mi misión, el tener esa integridad de dar lo mismo que me doy a mí, y en esa congruencia pedir lo mismo que estoy ofreciendo, aunque sé y entiendo que cada quien tiene sus ritmos y sus tiempos y su propio proceso de vida, como yo lo he tenido y como lo he estado compartiendo. Es por eso que este tono 10 me parece tan trascendente al conectarlo con su oculto, que es el tono 4. El tono 4 es el oculto, es el que sintetiza en mi experiencia el número 13 de mi nacimiento, y que tiene que ver con el sello del águila también en mi caso, que el oculto del sello del enlazador de mundos es el águila, la mirada del corazón.
pero no por darles mi testimonio significa que yo solamente les hable de él en todo lo que pueda hacerles de utilidad, tal vez para animarlos a poner énfasis y poner luz en aspectos de su vida y de su historia de vida en donde creen que solamente hay oscuridad. Y por eso es que yo me animo a hablarles de esos momentos para comprobar, ser una evidencia y testimonio que en diferentes momentos de mi vida, en donde yo pensaba que solo había oscuridad, había y hubo regalos luminosos, grandiosos, que me conectaron con lo que yo sentía que padecía de manera especial, que era del amor, del aprecio, incluido de mi padre. Y que me fui dando cuenta que no era así como se los he compartido, y que tuve el gozo de poder abrir mi corazón con él estando vivos ambos, aunque la muerte es una transformación en realidad, pero poderlo ver en este plano para animar a quienes tengan todavía esas experiencias de lejanía con sus padres, con su padre, con su madre, con sus familiares, a entender que todos estamos dando un regalo, y el primer regalo que es importante darnos es el de darle sentido a nuestras vidas. Y a veces en ese darle sentido y atención y presencia en nuestras vidas nos desatendemos de lo que es esa presencia, ese acompañamiento con otros, pero no de manera equivocada, sino de manera sincrónica, para que puedan contactar también en ese espacio con su sentido de vida, con su propio sol. Y hoy la mano 5. La mano 5 significa también el sanarnos a nosotros, el sanarnos a todos, incluidos a nosotros mismos, porque cuando uno hace lo que más ama es conmovedor. Es otra manera de descubrir cómo nosotros y cada persona en lo particular, y en comunión, en equipo con otras personas, por supuesto, al realizar lo que más ama, se conmueve, se llena, se siente plena, se siente conectada, y le hace dar y ofrecer lo mejor de sí misma. Una manera de saber qué es lo que más amas, como me pasó a mí hace unos momentos, fue al escuchar la vida de este hombre del que uno de sus bisnietos, un sobrino bisnieto de él, que estaba también allí presente, pudo darnos testimonio de cómo es la Sierra Mazateca, que no tengo el gusto de conocer, y confío y deseo en algún momento conocerla. Cómo él pudo conectarse, y por eso las aves se regocijan y platican también y se incorporan a este en vivo que estamos haciendo, para poder compartir lo que es el gozo del canto de cada persona, que puede ser a través de diferentes manifestaciones. Y en este caso de este hombre, me conmovió ver cómo en todo momento estaba presente la integridad de su alma. No solamente la capacidad para tener firmeza ante sus convicciones y sus principios, sino también poder abrirse a la ternura, porque se nos compartió un momento en donde le hablaba a su amada y le decía cómo extrañaba en esa prisión el poder verla, el poder susurrarle al oído, el poder sentir su aliento, y cómo le pedía que al menos se pasara caminando afuera de su celda para poderla admirar y ver y sentir un poco más próxima. Y sin embargo ser lo suficientemente firme como para no renunciar a toda su vida, que pudo plasmar en un ideario político, que fue el que acompañó a Francisco I. Madero, también como parte de esa sincronicidad
para hacer una tercera transformación en el caso de la vida del pueblo mexicano, de la vida política, y que se congregó en un momento para justo concluir esa transformación, escuchando cuáles eran las necesidades, las preocupaciones de la mayor parte del pueblo de aquel entonces, de principios del siglo XX, en el año de 1900, en la primera década, los primeros años de 1900 del siglo XX. Y ese hombre, amante de su libertad, pudo mantenerse libre aún sintiéndose aprisionado, porque para él estar aprisionado significaba la congruencia de la falta de libertad de otros, como decía Thoreau en una de sus grandes frases. Si el castigo para un hombre íntegro es estar encarcelado, pues ese es entonces mi lugar. No es exactamente la frase, pero es ahorita lo que me vino. Se las voy a poner también en el ABC de la sabiduría y el amor incondicional. Y él en ese cautiverio pudo seguir dándole luz y letra a lo que él era su proyecto, y que en ese momento no era posible, pero que es parte de lo que muchos ciudadanos del mundo deseamos para nosotros, trascendiendo las fronteras. Y que obviamente es parte del ideario de anarquistas y de personas que ni siquiera conocen esta ideología, como es mi caso. Yo no la conozco a profundidad, pero que es una invitación para mí para profundizar en estos principios que él en su cautiverio se permitió explorar, compartir y dejar ese legado, aun y cuando, como decía su bisnieto Diego Flores Magón, después pasaron a reducirle el tiempo que podía, el número de cuartillas que podía escribir a la semana, y que entonces eso le hizo hacer un esfuerzo de condensación para que entonces podamos tener ese amor hecho palabra, hecho letras, hecho periódicos, testimonios escritos que se andan recopilando, por cierto, en nuestra Cámara de Diputados, en su consejo editorial. Eso es lo que podría yo compartirles, que es para mí de lo más importante que tú puedes encontrar en tu vida. Cuando tú amas lo que haces, lo que consideras que es más valioso para ti, y que hay estas formas que yo conozco, que yo he puesto en práctica y que me han ayudado a hacerme consciente de poderme situar en ese lugar de poder, y desde ese lugar poder compartir equilibrio, compartir amor, compromiso, principios, a donde quiera que voy, y no solamente conmigo. Y si en algún momento me pierdo, escuchar la voz de mi conciencia y poder decir, bueno, esta parte me falló, ofrecer una disculpa y reacomodar el camino para poder continuar haciendo mi contribución. La contribución que cada persona, que todos hacemos sin excepción, a veces incluso sin estar conscientes. Pero la hacemos y brillamos, y las personas pueden identificarlo a veces más rápido y más pronto que de lo que uno lo puede concientizar o hacer. A mí me pasaba eso, sobre todo porque no estaba muy definida y es del área espiritual, entonces fue un poco complicado para mí entenderlo, pero de todas maneras la hacía, de todas maneras la realizaba, y gracias a eso pude mantenerme con vida en momentos cruciales. Y también hubo momentos en que me empujó
a no dejar de escuchar la voz de mi alma. Y por eso es que les comento esto. Y allí es a donde todo es posible. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que más ama, brilla, las personas se conectan con tu alma, toca su alma, y aunque no tengas grandes riquezas, las personas te ofrecen la mayor riqueza que puedas desear en algún momento, que es su presencia, su escucha, como se los comentaba, y lo recuerdo nuevamente el día de hoy, cuando me quedé atrapada en esa casa que también viví, de una querida alumna mía, que me ofreció su casa para irme a vivir allí, porque ella no la estaba habitando, y me quedé atrapada sin celular, sin llaves, en un viento que yo no conocía que fuera tan fuerte, en la azotea, y que pocas veces me sentí tan acompañada, tan acompañada, tan querida. Me ofrecieron la casa de 3 personas que yo no conocía y que eran de una condición sumamente humilde, financieramente, pero que son abundantes y millonarias en su corazón, en su solidaridad, como nos caracteriza a las personas. Yo ubico a mis hermanos mexicanos, pero la verdad es que cuando todos estamos en ese lugar de poder y estamos conscientes de nuestro amor y sanamos nuestras heridas emocionales, recuperamos nuestra agua cósmica, como dicen los mayas, y recordamos que somos polvo de estrellas, pues brillamos y somos bienvenidos en ese concierto cósmico, en esas constelaciones que forman parte del espejo de quienes las miramos en esta dimensión de lo que es nuestra Madre Tierra. Pues les agradezco, deseo que les sea de utilidad. Me llevó la inspiración y ya no lo compartí ni en Twitter en vivo, ni en Facebook en vivo, solamente desde aquí. Les agradezco que me acompañen en lo que puedan, en el momento que les sea posible, y si sienten que algún fragmento, alguna parte le puede ser de utilidad a una persona, pues compártanle el minuto exacto para que no se lo pierda. Y si consideran que esos momentos vale la pena que profundice yo en ellos, también coméntenlo, siéntanse en la libertad de compartírmelo, para que entonces pueda yo atender lo que sus almas pueden ponérmelo por mensaje personal en WhatsApp al 55 13 79 79 19, o bien por el Messenger de Facebook, o por los mensajes privados que hace Twitter. Les deseo una semana en donde vibren desde su corazón, que se den cuenta que desde su alma todo es posible, y que todo lo que han deseado verdaderamente de corazón, y que los mayas nos enseñan a desearlo para todos, pues es perfectamente posible. En estas columnas que estamos cursando, que son la columna 10 de la perfección, de la abundancia para ti como para mí, y la abundancia para todos, y la columna 8, a donde acabamos de ingresar en la sabiduría de los abuelos quichés, que es la columna 8, que es la columna de la integridad, y que este viento 12 nos habla de colaborar. Se cayó la transmisión, pero ya estamos aquí. En el sello 12, en el tono 12 de la tradición de los abuelos quichés, el 12 significa colaboración. Y la colaboración, el número 12, el tono 12, es el oculto de relacionarnos con los otros,
de relacionarnos con las personas que tenemos más cercanas, con la pareja, con la familia, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con las personas que a lo mejor piensan distinto de nosotros. Significa el poder sanarnos accediendo a esta información valiosa que es el situarnos en nuestro lugar de poder, hacer lo que más amamos, identificarlo desde donde somos, estamos más centrados y podemos comprender mejor y nos conmovemos cuando vemos que alguien está resonando desde su alma, poder identificar nosotros de qué manera y ante qué experiencias lo podemos hacer y lo hacemos ya, consciente o inconscientemente, escuchando a nuestra alma. Les deseo que tengan una excelente continuidad el lunes y la siguiente semana y nos encontramos mañana.